Buenas tardes, queridos alumnos de este Instituto Superior de Educación, específicamente alumnos de esta carrera Tecnicatura en Ciencias Sagradas. Quiero entregarles otro video para hacer una devolución del examen parcial que hemos hecho la semana pasada. Dicha devolución la hice en la clase presencial, pero muchos de ustedes no han podido hacer el examen y otros no han podido estar en la clase presencial. Entonces, la idea es poder estudiar juntos este examen, ver las respuestas correctas, ver por qué son correctas, cuáles son incorrectas, que es un poco lo que habíamos hecho con los que estuvieron este fin de semana en la clase presencial. Para aquellos que no han podido hacer el examen, les aviso que no hay que preocuparse. El examen nos ayuda a profundizar más en el material de lectura, pero no es una nota definitiva. Los invito a que sigan leyendo. Del otro apartado de la materia, que es concretamente el hombre, voy a hacer otro examen y después vamos a terminar con un examen general. Para aquellos que no han aprobado el primer examen, en el segundo examen tendrán como dos exámenes juntos, ¿no? Voy a intentar hacer un examen que incluya lo que no pudieron hacer al comienzo. Aquellos que no han podido hacer ninguno de los dos exámenes, en el examen final les voy a presentar un multiple choice con toda la materia. Esa sería la idea, cosa que todos puedan rendir y todos puedan profundizar en el tema. Aquellos que han salido mal, en el segundo examen voy a agregar voy a agregar las preguntas un poquitito que estuvieron más flojos o que he visto que no han entendido bien. Muy bien, vamos a analizar este examen parcial de antropología teológica. Vamos a leer la primera consigna, que es un poquitito el objetivo de la materia. La antropología teológica, primero, examina al hombre desde la fe. Se refiere a los fundamentos mismos de la vida humana y cristiana, explicita la respuesta de la fe cristiana a la pregunta básica de los hombres: ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Esa es el primer punto, y la consigna decíamos que había que marcar con una cruz los tópicos correctos, ¿no? Y acá vemos que el primer tópico es el tópico correcto. Vemos al hombre desde la fe, ¿no? Tendremos la antropología filosófica, tendremos la antropología social. Cada antropología estudiará al hombre desde un ángulo, desde una perspectiva. Nosotros lo vemos desde la fe. Por eso el segundo tópico correcto sería el tercero también, es el intento reflejo del hombre por alcanzar, vamos a marcarlo acá con el láser, es el intento reflejo del hombre por alcanzar la comprensión de sí mismo a través de la revelación divina. Entonces, fíjense que nosotros queremos comprender quién es el hombre a través de la revelación divina. Por eso, si uno presta atención al material de lectura, nos vamos a dar cuenta que comenzamos desarrollando todo un recorrido bíblico, ¿no? Una vez que finalizamos el recorrido bíblico, que nos dice la revelación, vemos también que nos dice la revelación en la tradición, en lo que han escrito los padres de la Iglesia. Y una vez que hemos visto los padres de la Iglesia, vamos viendo también lo que dice el magisterio, ¿no?, de la Iglesia, los concilios, analizamos un poco estos puntos, ¿no? Entonces, la primera y la tercera serían los tópicos correctos, ¿no? La segunda dice: busca descubrir cómo se origina toda la realidad creada analizando las distintas teorías científicas. Bueno, aquí está la trampa de esta de este segundo tópico. Si ustedes prestan atención, se habla de algunas teorías científicas, del Big Bang, se habla en esta materia de las distintas teorías cosmológicas del origen del universo, pero
no busca entender la realidad desde los tratados cosmológicos y científicos, ¿no? Simplemente los tratados cosmológicos nos van a ayudar a comprender más en profundidad, podríamos decir así, el primer dato de la revelación, que es la creación misma, ¿no? La belleza, el orden, toda la ciencia actual nos va mostrando esa inteligencia creadora, ¿no? Entonces vamos a descubrir cómo las ciencias empíricas ayudan, pero la materia no está dedicada a estudiar las teorías científicas. Por eso era tramposa ese segundo tópico, ¿no? El tercer tópico dice: estudia los actos humanos en relación al fin último y trascendente. En realidad ese objeto de estudio corresponde a la teología moral, no a la antropología teológica propiamente dicha, y también está la trampa, ¿no? Habla del fin último y trascendente, es cierto, nosotros queremos ver al hombre, su fin, su origen, pero no concretamente los actos humanos, ¿no? No nos dedicamos a eso en la materia, ¿no? Bueno, eso sería un poco la primera consigna. Vamos a pasar a la segunda. Después voy a hacer un pequeño foro para que ustedes puedan preguntar y sacarse dudas a raíz de lo que estoy diciendo en este momento. La segunda consigna dice: ¿cómo se desarrolla la teología de la creación en el Antiguo Testamento? Que hemos hecho el recorrido bíblico, ¿no? Desde el Génesis. La primera, podríamos decir así, el primer enunciado es una idea, dice, es una idea que surge a partir de los relatos de la creación de los pueblos vecinos a Israel, ¿no? Hemos visto que gran parte del Génesis el autor sagrado toma parte de los relatos mesopotámicos, toma algunas ideas de las cosmologías de la época, pero la teología de la creación del Antiguo Testamento no se apoya exclusivamente en los testimonios, podríamos decir así, o en el material de las cosmologías de la época, ¿no? Por más que toma las ideas, ¿no? La segunda sería la respuesta correcta, ¿no? Conoce a Dios por sus intervenciones concretas en su historia del pueblo. Ve en su poder sobre la naturaleza, afianzando así el monoteísmo, ¿no? Se desmitifica la naturaleza y se esclarece el origen de todo lo que existe, ¿no? Esta sería la respuesta correcta. ¿Por qué? Pues precisamente el Génesis se escribe a raíz de esa experiencia que el pueblo de Dios tiene con el Creador, ¿no? Veíamos que el pueblo de Dios estaba rodeado por una cultura politeísta, se creen muchos dioses, estaba rodeado también por una idea un poco esotérica, si se quiere, de la realidad, se creía en poderes ocultos, ¿no? Entonces, por eso decimos nosotros que el gran aporte que hace la teología de la creación en el Antiguo Testamento será esta desmitificación de la naturaleza, ¿no? Se esclarece el origen de todo lo que existe y se afianza entonces de esta manera, decimos, el monoteísmo, ¿no? Al lado del politeísmo de los pueblos paganos que lo rodean al pueblo de Israel. Pasamos a la segunda consigna, a la tercera, perdón, y dice así: ¿bajo qué género literario podemos ubicar a los relatos de la creación en el libro del Génesis? Esto es importante también entenderlo, porque dependerá de esto nuestra comprensión de lo que quiere decir el autor sagrado, ¿no? Que tiene un poco de relación con la consigna 4. Entonces vamos a ver el primer tópico. El primer tópico dice: es un poema que narra los orígenes de cuanto existe y principalmente del origen del pueblo de Dios. Sí y no. No está ubicado propiamente dentro del género literario de poema, ¿no? Sí narra los orígenes de cuanto existe, su origen en Dios, su origen teológico, ¿no? Pero no es propiamente un poema. Segundo, es una cronología de los sucesos entre Dios y su pueblo. Si nosotros afirmamos que es una cronología, tampoco podemos decir que concretamente puede estar ubicado dentro de una cronología, porque vemos que Génesis tiene dos relatos de la creación y los dos comienzan distintos, ¿no? Entonces el autor sagrado está buscando explicar otra cosa detrás de los relatos, ¿no?
Tercer enunciado es un cuento que intenta poner de manifiesto que todo tiene su origen y sentido en Dios, ¿no? Entonces acá la palabra cuento ya indica, ¿no?, que nosotros sabemos que no es un cuento, ¿no? El autor sagrado está utilizando un género literario propio de la época que intenta manifestar una idea teológica, ¿no? Entonces correspondería al cuarto tópico la respuesta correcta, ¿no? Corresponde a la etiología histórica, ¿no? ¿Y qué es esto? Bueno, en los apuntes nosotros veíamos qué era esto, ¿no? Es la explicación de un suceso presente por los hechos del pasado, ¿no? Yo vuelvo al pasado, empiezo a reflexionar cómo viví, qué es lo que hice, para poder darle un sentido a lo que estoy viviendo en la actualidad, ¿no? Entonces, en el caso del Génesis, el pueblo de Israel se encuentra en el exilio babilónico y necesitan reinterpretar su situación actual a raíz de, y van haciendo una reflexión del pasado, ¿no?, proyectándose hacia el pasado. Yo les ponía el ejemplo en la vida personal, ¿no? O sea, uno está sufriendo alguna enfermedad o alguna situación en la vida, alguna situación límite, y uno empieza a pensar por qué le está pasando esto ahora, ¿no? O sea, una enfermedad física, por ejemplo, ¿no? Entonces uno hace una reflexión de lo que vivió, de lo que hizo mal, y intenta darle sentido actual a lo que está viviendo. Bueno, el autor sagrado intenta hacer eso en el Génesis, ¿no? Vamos a la consigna 4. Esta es un poco más larga, pero tiene que ver con la consigna 3. ¿Qué verdad se revela en los relatos del Génesis, teniendo en cuenta la estructura de cada uno como parte de la forma de narrar de la época? El mundo ha sido creado en 7 días. Nosotros sabemos que ese no es el interés del autor. El mundo ha sido creado en 7 días. No tiene que ver con el dato revelado, sino con la cosmología propia de la época. El autor se va a fundamentar en esas ideas cosmológicas que él conoce en su tiempo. Por lo tanto, va a tener una idea del mundo como un mundo chato, plano, y un montón de otros aspectos de las cosmologías antiguas donde el autor se va a apoyar, pero no está en ese centro el dato revelado. Segundo tópico. La palabra es un atributo de la persona. El Dios que crea con su palabra es un ser personal, espiritual, distinto del mundo. Esto sí corresponde al dato revelado, porque afirma precisamente, y dijo Dios, dice el Génesis todo el tiempo, ¿no? Dios crea por la palabra, ¿no? Y la palabra es un atributo propio de la persona. O sea, Dios es un ser personal. Esto es un dato revelado, ¿no? Dios es un ser personal, espiritual, distinto del mundo, ¿no? Vemos que en esto se va a diferenciar con las ideas paganas, ¿no? Donde habían, por ejemplo, la idea del monoteísmo, por ejemplo, Plotino, donde se considera a Dios como un ser impersonal, y hay filosofías antiguas que consideraban a Dios como una energía, como un uno de donde todo sale, ¿no? y surge, pero no como un ser personal. En cambio, el Génesis nos revela que Dios es un ser personal, espiritual, distinto del mundo, ¿no? Dios no se identifica con la realidad creada, Dios está afuera de la realidad creada, lo que no significa que Dios se desentiende de su realidad, de la realidad que creó, Sabemos que la sigue rigiendo, ¿no?, a través de las leyes que Él ha puesto en la realidad que ha creado. Por eso la realidad tiene cierta autonomía, pero también a través de la providencia, ¿no? El concepto de providencia también aparece claro en los apuntes que les había entregado. Tercer tópico, Dios creó primero al hombre y después a la mujer. Bueno, esto también es irrelevante como dato revelado, ¿no? O sea, es propio también de la idea de la época, ¿no? Lo que nosotros sabemos y entendemos de la revelación es que Dios creó todo cuanto existe, ¿no? Y creó al hombre y a la mujer, y los creó, podríamos decir así, como el centro de toda la realidad creada, y con aquel que Dios se quiere unir, ¿no?, la criatura. Cuarto tópico, el Dios creador es totalmente distinto de la materia, no nace de ella como los dioses paganos, ni con ella se identifica.
pero tampoco se desentiende de lo creado. Bueno, esto también es un dato revelado. Dios creador es totalmente distinto a la materia, no nace de ella, ¿no? En cambio los dioses paganos nacen, tienen un tiempo de nacimiento, ¿no? En cambio Dios no se identifica con la materia no es divina, esto el Génesis lo deja bien en claro, pero no se desentiende, decíamos, con lo creado, ¿no? O sea, Dios no es podríamos decir así, un engranaje más de la realidad donde Él pone en funcionamiento todo, ¿no? O sea, como la idea de Aristóteles, ¿no? El primer motor, ¿no? Que hace girar la rueda de la creación y después queda como que se desentiende, ¿no? Dios al ser un ser personal tiene un motivo para crear, ¿no? Quinto tópico, el hombre fue hecho de barro, ¿no? Bueno, eso también es irrelevante dentro del dato revelado. Sexto, Dios no tiene principio. Esto también es importante y es propio del dato revelado. Dios no tiene principio, Dios no se identifica con la materia, que nace con el tiempo, decíamos. Y si Dios tendría principio, Dios tendría que estar como parte de la misma materia. Entonces tenemos que afirmar que tiene que haber una realidad de donde surgen todas las cosas y que no tenga principio, porque es ilógica una cadena sucesiva de seres sin un ser que no sea que sea infinito, sería, ¿no? Toda la realidad contingente nos remite a un ser no contingente, en este caso Dios, ¿no? Y bueno, el Génesis revela esto, ¿no? Dios no tiene principio, Él siempre fue. De hecho, de esta misma manera va a empezar el Evangelio de Juan, ¿no? En el principio era la palabra y la palabra era Dios. Entonces, de alguna manera quiere manifestar esto, ¿no? O sea, desde toda la eternidad Dios siempre es, ¿no? Siguiente tópico, todo lo creado procede única y exclusivamente de la fuerza omnipotente de Dios. Bueno, esto también es un dato que es importante, un dato revelado. Todo procede única y exclusivamente de la fuerza omnipotente de Dios, lo que no está en contra de estas concepciones, estas teorías del evolucionismo, ¿no? O sea, nosotros no estamos hablando de cómo, ¿sí? Cómo van surgiendo las cosas, sino de su sentido último, ¿no? Siguiente tópico, el mal existe por comer una fruta. También esto no es un propio del dato revelado. Lo que sí sabemos que es una transgresión del hombre, que se quiere hacer igual a Dios, pero el tema del mal lo vamos a ver después con el padre Martín. Simplemente lo puse porque es un dato que para algunos pusieron como que era un dato revelado, ¿no? O sea, en el examen lo ponían con la crucecita. Bueno, no hace al dato revelado, ¿no? El hombre es el centro de la creación y Dios quiere hacer una alianza con él. Esto es un dato revelado y es muy importante porque es la cuestión central de la antropología teológica que estamos estudiando. El siguiente enunciado, lo que comienza a existir, Dios lo crea sin materia alguna precedente. Claro, Dios no toma una materia existente, porque decimos la misma materia no es eterna, sino que lo que comienza a existir, Dios lo crea sin materia. O sea, decíamos crea desde la nada, ¿no? Crea desde la nada. Y cuando decimos nada no nos estamos refiriendo al vacío cuántico, ¿no? O sea, no nos referimos a la nada de la que habla la física, ¿no? O sea, sino a la nada como postulado filosófico, ¿no? A lo que no es, a lo que no tiene ser. Siguiente tópico, la razón de introducir la narración del paraíso es la explicación del mal en el mundo. Claro, esto también es un dato revelado, es decir, que el Génesis aporta dos relatos de la creación. Primer relato donde el autor intenta explicar de dónde surge el hombre y la realidad creada y hacia dónde va. Y el segundo relato de dónde surge el mal sería, ¿no? Entonces vemos dos relatos en el Génesis. Vamos a continuar con el quinto tópico, con la quinta consigna. ¿Qué aporta el Nuevo Testamento a la doctrina de la creación? Primera idea, decíamos, es solo una interpretación del Antiguo Testamento y nos quedamos cortos, ¿no? No es solo una interpretación, ¿no? Segundo, Cristo es el que revela el misterio del mundo y de la historia. Esto sí, esto es principalmente lo que aporta. Cristo es el centro de la revelación. Cristo es la palabra, ¿no? Que se hace carne y que revela al mundo y al hombre quién es el hombre y hacia dónde va el hombre, ¿no? Es el sentido último de la existencia.
Tercer tópico, la creación en sí misma camina hacia Cristo, la salvación es el término de la creación. Bueno, esto es una verdad, el Nuevo Testamento aporta concretamente esta verdad, ¿no? La salvación es el término de la creación, las dos cosas están juntas, ¿no? Salvación y creación. Vamos con el siguiente. Y para estas siguientes consignas teníamos que responder verdadero o falso, ¿no? Algunos por ahí ponían, en vez de verdadero o falso, seguían con las crucecitas, ¿no? Bueno, hay que revisar un poco más las consignas para no cometer estos errores, ¿no? Entonces la 6 dice, según los escritos de los padres de la Iglesia, de cada uno de los concilios y demás textos y de la tradición apostólica, podemos afirmar que la revelación que se transmite a través de ellos sufre cambios por la necesidad de adaptación a los distintos ambientes y épocas. Bueno, esto es falso, ¿no? La revelación no se adapta a los distintos ambientes. La revelación siempre va a ser revelación y la revelación no cambia, ¿no? O sea, lo que Dios ha revelado, nosotros no cambiamos. Cambiará, sí, la profundidad en la comprensión de ese dato revelado, cambiará quizás los conceptos, el lenguaje, de acuerdo también a cómo va creciendo la comprensión teológica, pero no cambia la revelación, ¿no? Dios seguirá siendo Dios, el principio, el hombre seguirá siendo el hombre, un ser espiritual, corpóreo, ¿no? Entonces la revelación no cambia, ¿no? Segundo, se logró armonizar la filosofía griega con la fe cristiana y rechazar cuanto se oponía a ella. Bueno, esto es verdadero, ¿no? O sea, vamos a ver a los padres apologetas, vamos a ver los distintos padres de la Iglesia, cómo van a encontrarse en un contexto donde hay un montón de ideas filosóficas, y vamos a ver a estos padres de la Iglesia intentar dialogar con la filosofía y mostrar la verdad revelada en medio de este ambiente, ¿no? Y esto se armoniza, se logra armonizar, ¿no? Tercero, se demostró que las teorías científicas son falsas porque no están acordes con la revelación, ¿no? Bueno, esto es falso, ¿no? O sea, la antropología teológica no busca un concordismo, ¿no es cierto?, con las teorías científicas. ¿Por qué? Porque ambas tienen un objetivo distinto, ¿no? Entonces estas no se contraponen, se ayudan. Entonces no vamos a intentar entrar en un concordismo, por lo tanto esto es falso, ¿no? No intentamos demostrar ninguna teoría científica, ¿no? Para esto están precisamente las ciencias cosmológicas. Vamos a pasar a la 7. Si Dios es creador de todo, entonces ¿quién creó a Dios? Era la pregunta que hicimos en el foro, donde he subido un video, donde he subido 3 audios, donde explico un poquitito cuáles son las teorías cosmológicas y cómo cada una de ellas precisamente son teorías y todavía están siendo revisadas, ¿no? Entonces, el primer tópico va a ser el tópico verdadero. Todo lo que comienza a existir tiene una causa, y todo lo que tiene causa podría no existir, ¿no? Dios no tiene comienzo porque es eterno y es la causa de las causas, ¿no? Es el único ser necesario. La cosmología y la física afirman que el universo no puede ser necesario, ya que ha tenido un comienzo, y si ha tenido un comienzo necesita una causa externa que lo explique. Esa causa incausada es Dios, creador, no creado, ¿no? Poco apunta a la pregunta filosófica: ¿por qué existe, por qué el ser y no más bien la nada, ¿no? O sea, esto necesita una explicación y es concretamente una pregunta filosófica, pero la hago porque hay mucha confusión en torno a esto y en el fondo es sencillo, ¿no? Es una pregunta que no tiene en el fondo mucho sentido, ¿no? O sea, si uno estudia un poco de filosofía se va a dar cuenta, y ustedes lo están haciendo en Introducción al Pensamiento Filosófico, ¿no? La segunda es falsa, es una pregunta que no tiene respuesta. Esa partecita sí es cierta, ¿no? Una pregunta que no tiene respuesta, porque es una pregunta que está mal hecha. Porque solo por la fe podemos entender esto, basta la palabra de Dios para descubrir que venimos del amor y el amor nos dirigimos. Bueno, ¿es cierto que basta la palabra de Dios para entender que venimos del amor? Sí, eso es cierto, pero no responde a la pregunta que se hace en la consigna 7, por eso es falsa. Esta es la trampa. La pregunta 8, ya llegamos al final. La fe y las ciencias, ¿no? Bueno, ¿qué decimos al principio? El primer tópico decimos que es falso porque dice:
son totalmente opuestas porque todos los datos de la fe son un intento de los hombres del pasado por explicar la realidad que lo superaba. Dios y todo lo que a Él se refiere, Por tanto, solo sirve para mantener un orden social y que el hombre pueda expresar sus emociones. Bueno, eso es falso, ¿no? No se opone fe y ciencia. Segundo, si cada investigador respeta su propio campo, no se hallará oposición entre la fe y la ciencia. Cuando decimos su propio campo, decimos que la teología tiene un campo de investigación y tiene un objetivo propio y una metodología propia, y decimos que las ciencias empíricas, la cosmología, tienen un objetivo y un campo propio de investigación, ¿no? Si cada uno respeta su propio campo, no tiene por qué hallarse oposición. Tercera consigna, tercer tópico: la creencia en la creación no es hoy tampoco irreal, es hoy también racional, es contemplada incluso desde los resultados científicos, la mejor hipótesis, lo que aclara más y mejor que todas las demás teorías. La fe es racional, la razón de la creación procede de la razón de Dios. No existe en realidad ninguna otra respuesta convincente. Bueno, esto está sacado un poquitito de el Papa Benedicto, cuando era cardenal Ratzinger, y es un libro sobre la creación, donde él va a poner, en claro los absurdos de aquellos ateos que pretenden sacar a Dios de las razones de la existencia de lo creado, sería, ¿no? Que postulan el azar, que postulan la nada, el absurdo, ¿no? Y el Papa va a ir mostrando un poquitito por qué está errada esa idea, ¿no? El cuarto tópico dice: a través de la razón de la creación nos contempla Dios mismo. La física y la biología, las ciencias por excelencia, nos han proporcionado un nuevo e inaudito relato de la creación, con grandes y nuevas imágenes que nos permiten reconocer el rostro del Creador y nos hacen saber de nuevo: sí, en el primer comienzo y en el fundamento de todo ser está el Espíritu Creador. El universo no es producto de la oscuridad ni de la sinrazón. Procede del entendimiento, procede de la libertad, procede de la belleza que es amor. Ver esto nos da el valor necesario para vivir, nos fortalece para sobrellevar sin miedo la aventura de la vida. En las leyes de la naturaleza se manifiesta una razón tan considerable que frente a ella cualquier ingenio del pensamiento o de la organización humana no es más que un pálido reflejo. Sabemos cómo en lo más grande, en el mundo de los astros, se manifiesta una poderosa razón que los mantiene juntos en el cosmos. El Papa estaba apelando un poco a estas leyes que gobiernan la realidad cósmica y cómo eso manifiesta una inteligencia creadora, ¿no? Sale un poco esta idea de Romanos capítulo 8 de San Pablo, ¿no? Cómo de las criaturas se llega al Creador. Anteúltimo tópico: es el hombre el que debe producir la verdadera creación que luego le será útil. De ahí la transformación del mandato fundamental del hombre, de ahí que el progreso sea la auténtica verdad y la materia, el material a partir del cual el hombre crea el universo que lo hará digno de vivir en él. Bueno, esto es un poco el pensamiento materialista, por eso es falso, sale de la ideología, ¿no? Donde la idea del hombre, del sujeto, es la que crea la realidad, ¿no? No parte de la realidad, sino de la idea, ¿no? Entonces esto es falso también. Y el último tópico: solo es necesaria la fe, porque solo la fe salva, la ciencia no ayuda para nada a una persona que quiera caminar en fe y creer lo que Dios ha revelado en su palabra. Bueno, esto es falso en cierta medida porque no responde a esta idea, ¿no?, de la fe y la ciencia, y cómo ambas se ayudan, ¿no? Y cómo en el fondo las ciencias reflejan la primera revelación, que es la creación, ¿no? O sea, donde Dios quiere manifestarse en su criatura, y por lo tanto esta última consigna es falsa. Muy bien, hemos finalizado con el examen. Esta es la devolución que quería hacerle.
nos vamos a ver mañana. Voy a volver a subir otro video donde vamos a hacer una pequeña síntesis, donde vamos a explicar la segunda parte de la materia. Así que tengan unas buenas noches y que Dios los bendiga.